Daniel capítulo 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Pueden tomar asiento. Una fe que no se doblega. Este es el tema con el cual estaremos predicando en esta mañana, para la gloria de Dios y con su ayuda, de que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué tú me dirías en esta mañana si yo te dijera que una bella declaración acerca de la grandeza de Dios y un asombro ante una obra suya no son señales de un corazón transformado ni de una vida rendida a Él? O un corazón transformado por Dios, ni de una vida rendida a Él. Sí, mis hermanos, así como tú lo oyes, es posible que una vida glorifique a Dios en un momento dado, que una vida se quede asombrada ante la presencia de Dios por una maravilla de Dios que está contemplando, sin que eso resulte en una transformación de su corazón. El ser humano es capaz de experimentar asombro ante una obra de Dios, ante ciertas maravillas de Dios, y es capaz de reconocer su grandeza porque las evidencias son innegables, las evidencias son abrumadoras. Pero esto no significa que esa vida esté dispuesta a cambiar de actitud respecto a Dios. Esto no significa que ese asombro que está mostrando o está reflejando en ese momento haya afectado su manera de vivir. Muchos de los que están en el mundo viviendo para sí mismos han reconocido la majestad de Dios en un momento dado de su vida. En un momento dado de su vida han reconocido que Dios es grande. Han tenido que reconocer que no hay otro como Jehová nuestro Dios, porque Él es Dios que hace maravillas. Eres Dios que hace cosas que ningún otro ser puede hacer. Pero ese reconocimiento no resulta en una transformación de su corazón. Debido a esto, esas personas pueden en un día hacer declaraciones elocuentes acerca de la supremacía de Dios y al día siguiente comportarse como los peores enemigos de Dios. Y no se quedan ahí, hasta son capaces de servir de tropiezos a los verdaderos siervos de Dios. Y la vida del rey Nabucodonosor ilustra a la perfección lo que estamos hablando. Porque Nabucodonosor, después de Daniel haber interpretado un sueño que él tuvo, que ni se acordaba
de ese sueño, mucho menos iba a saber lo que significaba. Y Daniel, para la gloria de Dios, pudo recordarle el sueño al rey y a la misma vez darle su interpretación. Y ante esa maravilla, al rey Nabucodonosor no le quedó más nada que postrarse sobre su rostro y humillarse ante Dios y reconocer que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Él mismo dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero sorprendentemente, después de una declaración de esa magnitud, unos años después, el rey Nabucodonosor fue capaz de levantar una estatua de alrededor de 27 a 30 metros de altura y convocar a los de su gabinete, los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a postrarse ante esa estatua. Él levantó la estatua y mandó un heraldo, un pregonero, a pregonar el edicto que él había promulgado. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto es totalmente inconsistente con la declaración anterior que había hecho Nabucodonosor. Está bien que había pasado unos años después de esto, pero es sorprendente ver que alguien que haya podido hacer la declaración que Nabucodonosor hizo en esos versos anteriores, ahora es capaz de hacer un acto de idolatría tan grande, levantar una estatua en Babilonia, en el campo de Dura, y obligar a todos sus súbditos a postrarse y adorar esa estatua. Se supone que él había reconocido que no hay otro Dios como el Dios de los judíos, que eres Dios de dioses y Señor de señores. Desde ahí también se puede ver que Nabucodonosor, a pesar de que se había asombrado ante esa maravilla, ante ese acto misterioso, que Daniel pudo recordar un sueño que él tuvo, que ni él pudo recordar ese sueño, y Daniel sí, y pudo dar la interpretación. Pero se ve claramente que Nabucodonosor no tenía las cosas bien claras. El decir que Jehová es Dios de dioses, porque después de Jehová no hay ningún otro Dios, ni antes de él hubo Dios. Él es Dios, él es el único Dios que existe, él es el único Dios verdadero. Cuando alguien está diciendo que Jehová es Dios de dioses, en cierta manera él está implicando que hay otros dioses de parte o debajo de Dios. Eso se llama enoteísmo. Hay un Dios grande, hay un Dios supremo, y después de ese Dios o debajo de ese Dios hay otro Dios. Pero la Biblia no es esto que registra, e incluso desafortunadamente en la organización de los testigos de Jehová enseñan algo parecido. Porque según ellos, Jehová es el Dios Padre, el Dios grande, y Jesucristo su Hijo es un diosito debajo de Jehová. Así lo tienen en su mal llamada Biblia, en el primer capítulo y primer verso del libro de Juan, que dicen que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, con un Dios, con una D pequeña. Eso es enoteísmo, y el cristianismo no es enoteísta. El cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios, porque hay un solo Dios que existe. Con esa actitud de Nabucodonosor podemos ver claramente que, a pesar de que él se haya hecho esa declaración, ella no resultó en ninguna transformación de su corazón. Era meramente algo teórico, pero una declaración teórica, porque hay muchos que tienen fe, según ellos, pero la fe de ellos no es práctica. Es una fe
teórica, es una fe vacía, una fe estéril. Y es esa clase de fe que el apóstol Santiago confronta, la fe que es sin obra. El apóstol Santiago dice que esa fe es una fe muerta, porque la fe es abstracta. No podemos decir que tenemos fe si no se puede ver esa fe a través de lo que nosotros hacemos, porque lo que hacemos no nos lleva a la fe, pero sí evidencia la fe. Y el mismo Señor Jesucristo dice que por sus frutos los conoceremos, porque no podemos leer en el corazón de nadie. Y a través del estilo de vida de la persona, su manera de vivir, su manera de comportarse, que podemos deducir que estamos ante un hombre de Dios o una mujer de Dios, porque no hay otra manera de saber esto. Y Nabucodonosor, su actitud después, unos años después de su declaración, nos permite entender que Nabucodonosor no había conocido a Dios. Solamente estaba experimentando una emoción religiosa pasajera. Eso le puede pasar a cualquiera, que en un momento dado tú no has visto gente que tú les estás hablando acerca de las maravillas de Dios, o le estás contando acerca de algo que te pasó, cómo tú has entendido a través de esto, en medio de esto, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios ha intervenido a favor de tu vida, y hasta dicen, wow, mira cómo yo me engranojo, pero esa persona como quiera sigue en su vida, sigue en su camino, sigue viviendo para sí misma, porque una cosa es la emoción religiosa que se puede sentir en un momento dado por estar presenciando una gran señal, un gran prodigio que Dios ha llevado a cabo a través de un siervo suyo. Otra cosa es que yo sea una persona que haya sido transformada por el poder de Dios. Esa situación Dios también la ha tenido con el pueblo de Israel. En Oseas, en su capítulo 6, en el verso 4, Dios, prácticamente quejándose de la actitud del pueblo de Israel, él dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En un momento dado ese pueblo podía demostrar una vida de piedad, pero con cualquier cosa, en cualquier instante, eso se desaparecía. Era como la piedad, es la piedad de ellos, era como una neblina. Tú ves que tú te levantas en la mañana, tú ves como todo se ve muy nublado con la neblina, pero desde que se levanta el sol, esa neblina se desaparece. Así también es la supuesta fe que muchos tienen en Dios. Es una fe pasajera. Son emociones religiosas que experimentan en un momento dado. Es que tú has estado en culto, que hay gente que supuestamente ha caído el poder de Dios sobre ellos, y tú ves que empiezan a hacer ciertas cosas. Es una emoción religiosa. En esos casos que se dice, pero Saúl también en medio de los profetas, porque Saúl pasó por una situación así también. Aún después de ya haberse totalmente descarriado, en un momento dado Saúl llegó a profetizar. Cualquiera puede vivir esos momentos, pero no cualquiera está dispuesto a someterse a Dios. Cualquiera en un momento dado puede reconocer la grandeza de Dios, puede presenciar el poder de Dios, donde no le queda más nada que reconocer que Dios es Dios majestuoso, Dios es Dios inigualable. Pero eso no implica que vaya a someterse a ese Dios. Eso no implica que vaya a depositar su mano en la mano de Dios para que Dios cumpla su propósito en él. Porque tú sabes una cosa, mi hermano, es que los milagros, señales y prodigios no transforman vidas. Las señales, los milagros, los prodigios son buenos y porque es una gran bendición para aquel que beneficia de ese milagro de parte de Dios. Y también eso puede ayudar a que esa persona, por esa bondad que Dios ha manifestado a su favor, eso puede ayudar que esa vida se detenga un poco, porque la bondad de Dios guía al arrepentimiento, aunque no en todos los casos. Pero cuando Dios hace algo bueno a favor de alguien, eso es lo
lo que le está esperando de parte de esa vida. Que se detenga y examine su vida y que esté dispuesta a someterse, a humillarse a ese Dios que le ha hecho ese gran favor. En ese aspecto sí, las señales, los prodigios son relevantes, son necesarios, son importantes en medio nuestro, pero son un medio, no son un fin en sí, porque esas cosas no transforman vidas. No transforman vida. Nicodemo estaba intelectualmente convencido de que Jesús había venido de Dios por las obras maravillosas que Jesús hacía. Pero cuando él fue a Jesús con esas palabras, la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque la vida de las personas empieza a ser transformada después del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es el punto de partida de una vida transformada. Por eso es un requisito primordial e imprescindible para ser parte del reino de Dios. Debe de haber una transformación del corazón. Si no hay una transformación del corazón, tú vas a ver en esas personas esa misma actitud que estamos viendo aquí en Nabucodonosor. Un creyente circunstancial. La circunstancia, el panorama presente le obliga a creer. Le obliga a creer porque no hay forma de negar lo que tiene delante. Es un creyente circunstancial, pero no va a pasar de ahí porque no hay una transformación del corazón. Por eso, sin regeneración previa o sin el nuevo nacimiento, no puede haber santificación bajo ninguna circunstancia. Yo repito, sin regeneración o sin una regeneración previa, no puede haber santificación bajo ninguna circunstancia. Por esto es un trabajo vano. Es una pérdida de tiempo cuando nosotros pretendemos obligar a la gente a hacer ciertas cosas y para que con eso reflejen una clase de santidad. No, la santidad es un proceso, la santificación es un proceso que se lleva a cabo sobre la plataforma de la regeneración. Debe de haber una obra regeneradora que ha sido llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón de esa persona para que eso sirva de plataforma para llevar a cabo el proceso de santificación. Aunque claro que sí, hay una santificación que es posicional. Cuando fuimos santificados por la obra de Cristo Jesús, fuimos puestos aparte para Dios, pero una santificación que es progresiva, y esto no es posible si no se hizo primero la santificación posicional, si no se hizo esa obra regeneradora en el corazón del ser humano. Tú puedes agarrar a esa persona, tú y pones la ropa que tú le pongas, tú puedes vestirle como a ese hombre, a esa mujer, como se visten los musulmanes, tapando, mire todo, dejando nada más los oídos afuera. Si no hubo generación, esto es pérdida de tiempo, porque sin nuevo nacimiento nadie podrá ver el reino de Dios. Esa es la religión de la carne. Hay una intención bien clara detrás de la religión de la carne. Cuando tú ves a ciertos líderes obligando a la gente a hacer ciertas cosas para que aparenten una vida de piedad, para que aparenten santidad. Cuando tú ves que esas personas hacen esto, no es porque le importe la vida del otro. Y voy más allá todavía. No es porque esa persona tenga algún celo por Dios, como quieren decir, como quieren manifestar. No. Ellos están persiguiendo sus propios propósitos, sus propios objetivos. Porque cuando ellos logren que las personas en las iglesias hagan ciertas cosas,
atento a la fuerza humana, ellos se van a agarrar de esto luego para jactarse. La gloria va a ser un logro de ellos. Va a decir, mira lo que yo logré. Mira lo que yo logré. Que tú ves que hay congregaciones que están con una uniformidad. Una uniformidad hasta en el color de la ropa. Todo el mundo está del mismo color. Y hasta las ropas de las personas, todo tiene el mismo tamaño. El largo de la manga, el largo de la falda, a la misma. Todo hecho a la misma medida. Esto, mira, no es obra de Dios. No es obra de Dios. Es una obra humana para que el hombre se jacte. Es un logro suyo. Esa gloria es suya, es de ese líder religioso, no es de Dios. Cuando tú vas a un sitio, tú ves esto, ya de antemano tú puedes saber que hay algo raro. Claro que sí, nosotros creemos en la santidad para que nadie se equivoque. Creemos en la santidad, pero una santidad llevada a cabo por Dios. Mientras el hombre se va sometiendo a él, mientras el hombre va asimilando su palabra, creemos hasta en la santidad externa, porque sí, claro que sí, como uno dice una cosa, dice la otra. No se entiende mucho como una persona dice ser cristiana y tiene un afán de andar desnuda. No tiene sentido, no tiene sentido. Pero a la misma vez, cuando yo he visto a alguien de una forma apenas se le deja el rostro afuera. Y eso tampoco le va a dar santidad a esa vida si no hubo una intervención divina. Si no hay un sometimiento verdadero a Dios. Esa es la religión de la carne. Por si piensan que lo que yo estoy diciendo aquí es palabra mía, oigan lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6, en su capítulo 13. Dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ni ellos hacen lo que te están obligando a hacer. Las exigencias que ellos te están haciendo, ni ellos llevan esas cosas. Y yo me he cansado de ver eso. Yo me he cansado de ver eso. Por eso son gente que son capaces de decirte hoy que tal cosa es mala y mañana tú las ves disfrutando esto. Lo que pasa era que cuando te decían que era mala era porque eso no estaba al alcance de ellos. Era una clase de envidia, era una clase de egoísmo. Porque son gente que viven para sí, no le importa el otro, ni la palabra de Dios, ni la santidad de Dios. Son gente que viven para su propio vientre. Ese es su Dios en realidad. Incluso ellos son dioses para sí mismos. No hay ningún celo como quieren aparentar por la palabra, por la verdad de Dios. Por eso ellos la cambian cada vez que quieran, conforme le convenga. Que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra cosa. Y no estoy hablando de alguien que sinceramente ha enseñado algo y luego ha recibido luz de parte de Dios y entiende que esto no es así. Pero te estoy hablando de gente que adrede, a propósito, ellos hacen esas cosas. El mismo Nabucodonosor que había levantado esa estatua, en realidad esa estatua no le importaba a ese hombre. Era solamente un medio para él lograr su propio fin. La estatua no le importaba a ese hombre, porque ese hombre, su Dios era él mismo. El Dios de Nabucodonosor era él mismo. Oigan lo que él dijo en el verso 14 de Daniel 3. Cuando él, todavía no hemos llegado ahí, pero es necesario que yo dé ese salto para respaldar lo que les estoy hablando. En el verso 14, en la segunda parte o la parte B de ese verso, él amenazando a los varones judíos, él les dijo a ellos: yo voy a ver que Dios va a poder librarlos a ustedes de mi mano. Eso está en el verso 15, perdón, no en el verso 14. En el verso 15 dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquel que cree en Dios,
El que tiene temor de Dios no habla así. Ningún hombre que tiene temor de Dios va a amenazar a otro diciéndole: yo voy a ver que Dios que te va a librar a ti de mi mano. Ese hombre, su meta, su objetivo era deificarse a sí mismo, hacerse pasar por un Dios. Él quería la adoración de la gente. Para él, cuando la gente se postraba ante esa estatua, en realidad Nabucodonosor, lo que esa imagen le iba a dar satisfacción a él, ese escenario, y le iba a satisfacer a él, a su propio ego, porque iba a ser: mira lo que yo logré. Como yo he hecho una estatua, y como la gente se está postrando ante esa estatua. Así son esos líderes religiosos que obligan a la gente a hacer la cosa. El evangelio no se vive por obligación. No se vive por obligación. Por eso es que se enseña la palabra. Por eso es que se predica con la esperanza, con la expectativa de que esa palabra te confronte a ti, de que esa palabra te dé convicción para que tú voluntariamente te vayas rindiendo, te vayas entregando a Dios. Pero eso le pasa a aquellos que han recibido vida nueva, aquellos que tienen vida nueva. Pero con los que están en la iglesia, que tienen nombre de que viven, pero están muertos, y la palabra no va a tener efecto en la vida de ellos. Ahora bien, mientras algunos reconocen la grandeza de Dios por conveniencia ante evidencias innegables y siguen viviendo para sí mismos, otros están dispuestos a rendirse a la voluntad de Dios a tal punto de menospreciar su propia vida, sin importar los resultados, sin tomar en cuenta las consecuencias. Cuando se pretende obligarles a actuar de manera contraria a sus valores. Cuando se pretende obligarle a hacer cosas que sean contrarias a su fe. Están dispuestos a lo que sea. Son de esas personas, no son de esos valientes que dicen: pon el precio, yo lo pago. Aunque no, el que vaya a hablar así tiene que tener claro que no está hablando así contando con su propia fuerza. Porque si ese es el caso, va a fracasar. A fracasar. Si alguien habla así, que sea siendo consciente de que, claro que sí, por más débil que pueda ser, él cuenta con un Dios cuyo poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Que por más difícil que pueda ser la situación, que lo único que él necesita para salir airoso, para salir victorioso de esto, es la presencia de Dios en medio de su dificultad. Que tenga eso claro. Y el que tiene eso claro, el que sabe que Dios está con él y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es así que hablan. Pon el precio, yo lo pago. Porque son personas que su vida ya no importa. Son personas que se han renunciado a su propia vida y se han puesto a la disposición de su maestro. Eso es lo que estamos viendo en esos jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Que la multitud de esta gente se han postrado ante esa estatua conforme a la orden que se dio cuando ellos escucharan el sonido de esos instrumentos de música, de bocina, de flauta, de tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música. Ellos tenían que postrarse y eso fue lo que ellos hicieron. Tengan algo presente aquí. La música puede ser usada para lo positivo y a la misma vez puede ser usada para lo negativo. Porque la música tiene algo misterioso. Misterioso, tenemos que tener cuenta con la música. La música es buena, la música ha venido de Dios, pero tenemos que tener cuenta. Fácilmente pueden manipular tus sentimientos y te lleven a hacer cosas que
tú en tu estado natural no estarías dispuesto a hacer. Por eso tú ves que esos predicadores que tienden a manipular la gente, lo primero que hacen, ponme una musiquita ahí en segundo plano, suavecita, ahí para manipular los sentimientos de las personas. Tú ves que hay gente que pasan adelante y llorando y haciendo cuantas cosas, y al rato ellos siguen en su vida. Una cosa es la emoción, otra cosa es la transformación. La transformación. Esto aquí no funciona por emoción. Sí, nosotros nos emocionamos, somos seres humanos, somos seres emocionales, nos emocionamos, pero el evangelio no funciona por emoción. Con la emoción no se hace nada, no se logra nada. Tú eres capaz de emocionarte aquí y brincar y llorar, derramar lágrimas y se te salen babas ante la presencia de Dios. Y ahorita tú vas y cometes el peor de los hechos. Si tu evangelio es un evangelio basado en emociones, si tu fe es una fe basada en emociones, así están muchos en las iglesias locales. Entonces, ese poder misterioso que tiene la música, Satanás también lo sabe. Él lo sabe. Porque se dice que era un músico allá. Él lo sabe. Por eso cuando él quiere lograr ciertos fines, también él usa la música. Porque mira lo que les pusieron a ellos ahí para que se postraran. Ahí cuando vienen emocionados, todas esas bocinas, flautas, ese alboroto ahí. Y también temblando, porque estamos hablando, Nabucodonosor, del hombre más potente del mundo en ese entonces. Es como ahora mismo hablar del presidente de Estados Unidos. La gente estaba temblando. Y esa musiquita y todo el mundo de cabeza ante esa estatua bien alta, levantada por el rey Nabucodonosor. Pero esos varones judíos, ellos, para honrar a su Dios, se negaron a postrarse ante la estatua. Y esto hasta se le había pasado desapercibido al rey Nabucodonosor. Él no se dio cuenta. Pero tú sabes que los funcionarios, los altos funcionarios, ellos siempre tienen sus lambones que están ahí pendientes. Y no solamente tienen sus lambones, cuando tú ocupas un puesto alto, hay gente que te envidian. Porque esos hermanos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos ocupaban un buen lugar allá en Babilonia. Después de Daniel haberle interpretado el sueño a Nabucodonosor, él pidió también él le solicitó al rey que pusieran sobre sus negocios en la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué tú crees? Esos caldeos que estaban ahí, esto no iba a provocar nada en ellos. Y decía, bueno, mira, tanto que yo anhelaba ese puesto, tanto que yo me he sacrificado sirviendo al rey, enfocado en ese puesto, ahora vinieron esos deportados, esos cautivos, y lo ponen ahí. Esa gente estaba pendiente esperando cualquier tropiezo para denunciar, para acusar a esos hombres. Y ellos encontraron una ocasión perfecta. Cuando se dieron cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua que había levantado el rey, y se fueron de una vez ante la presencia del rey a denunciar a esos varones. Y cuando el rey escuchó esto, se airó y mandó a buscar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ellos llegaron ante la presencia del rey, el rey, bueno, por lo menos hizo algo bueno. Porque no todos hacen esas cosas. Hay gente que al otro le va con un chisme acerca de uno, a difamar, a calumniar a uno. Ni siquiera procura investigar para saber que si eso fue así o no. De una vez lo da por sentado. El rey Nabucodonosor no actuó así. Él interrogó, claro que sí, bien enojado, enfurecido, pero por lo menos él interrogó a los varones preguntando, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? Y le dice,
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para qué? Al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y de todos los instrumentos de música, ¿ustedes están dispuestos ahora a postrarse para adorar la estatua que yo he hecho? Y con eso, y como que él les quería dar una oportunidad para que ellos recapacitaran, para que ellos rectificaran su decisión. Sí, porque cualquiera en medio de la multitud hace un tigueraje para pasar desapercibido y no postrarse ante la estatua. Pero ahora cuando tú te veas frente a frente al monarca, frente a frente con el monarca, en su presencia, enfurecido, y tú sabes que él tiene poder para hacerte desaparecer en ese instante. Por eso se dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Cuánta gente en la multitud cuando se está cantando que lo tengo pisado, pisado, pisado? Y cualquier cosita en su casa, que se manifieste un espíritu maligno ahí, cuando viene a ver, sale corriendo. Sale corriendo. Y ni siquiera estamos hablando de Satanás, un demonio. Pero tenía a Satanás pisado. Pisado, pisado, lo tengo pisado. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Esos hombres ahora estaban en la multitud, ahí. El rey no se dio cuenta, pero fueron denunciados. Ahora están en la presencia del rey, siendo interrogados. Ahí que la fe es puesta a prueba. Sí, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. Porque cuando todo está bien, cualquiera tiene fe. Sin persecución, cualquiera tiene fe. Cualquiera cree en Dios. Cualquiera está dispuesto a morir por Cristo. Como lo dijo Pedro. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero cuando se vio en la olla con Jesús amarrado ahí y no estaba dispuesto a pelear, bueno, ahí que Pedro se dio cuenta que no es lo mismo estar de bocón, estar de presumido. A veces uno dice palabras que no sé si son palabras inapropiadas. Pero estar de presumido es así, yo sé que es apropiada. Y que estar fundamentado, bien fundamentado en Dios. Que hay gente, la vida de ellos es una presunción, que les gusta presumir. Pero a la hora de la verdad, no aparecen, no dan la talla. No dan la talla. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego estaba siendo probada en ese momento por el rey. Con esa oportunidad. Pero aquí tenemos una respuesta sublime que dieron esos varones. No sé si fue en un corito, porque eran 3. Eso es lo bueno cuando hay unanimidad. Sí, cuando hay unanimidad, un mismo pensar, un mismo sentir. Eso es lo bueno cuando se sabe juntar. Sí, cuando tú sabes con quién juntarte. Que tú no vas a decir una cosa por ahí y el otro diciendo otra cosa. Vamos con un mismo paso, al mismo son. Estos muchachos ahí en corito le dijeron, aún con sus amenazas, yo voy a ver, en caso de que ustedes lo hagan, amenazando. Ahí se vio la inseguridad de ese rey. El que está seguro no amenaza. El que está seguro, el que es seguro, es lo que está haciendo, no amenaza. Te advierte. Advierte. Te dice la cosa con tranquilidad. Porque sabe lo que te puede pasar. Pero el inseguro vive amenazando. Esos esposos que viven amenazando a su esposa. Las esposas que viven amenazando. Eso es señal de inseguridad. Es señal de inseguridad.
Es que no tiene en sí, y quiere aparentar que tiene control de la situación, pero no tiene control de nada. No tiene control de nada. Por eso vive amenazando. Y el que sabe dónde está parado, no coge esas amenazas. Mientras el otro está furioso y tranquilo, tranquilo. Esos varones estaban ahí tranquilos, porque esos varones sabían a quién le habían creído. Esos varones sabían dónde estaban parados. Esos varones tenían identidad. Ahí que está el problema también. Hay gente que se ponen a temblar en medio de esas circunstancias por una falta de identidad. No tienen identidad. En este momento no saben si podrán contar con Dios o no. Si no saben, no están seguros si contarán o si podrán contar con el respaldo de Dios. Por eso tiemblan. Tiemblan. La vida cristiana es una vida de comunión constante con Dios. Y cuando hay una comunión continua, tú vives en la presencia de Dios, no hay nada que te mueva a ti. No hay nada que te amedrente. No hay nada que te atemorice, porque tú sabes que Jehová es tu luz y tu salvación. Y tú dices como David, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así de firme estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Por esto le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni respuesta te vamos a dar a ti. Porque este caso no estaba abierto a la discusión. Hay casos que no se discuten. Hay casos que no se negocien. Cuando se trata de tu fe, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, cuando se trata de escoger entre Dios y este mundo, eso no se discute. Es algo que hace tiempo está decidido. Ya a estas alturas tú tienes que tener eso decidido. Para que mañana cuando venga el otro, que tú no tengas que decir: déjame pensarlo. ¿A pensar qué? A pensar que, déjame pensarlo a ver si yo niego a Dios y me postro ante la estatua. O déjame pensar a ver, cuando a ver, eso no es nada, porque Él no me está pidiendo a mí que niegue a mi Dios, solamente me está pidiendo que me postre ante la estatua. No hay problema, se puede hacer las dos cosas a la vez. Sí, hay gente que así que viven, supuestamente con Dios agarrado de un lado y el mundo agarrado por otro lado. Y cuando se trata de comportarse como mundano, ahí están. Y cuando se trata de manifestar una apariencia de piedad y aparentar ser de Dios, ahí están también. Así se evitan problemas. Se evitan problemas con el mundo, se evitan problemas con Dios, según ellos. Según ellos. Porque en la calculadora de Dios, en la calculadora de Jehová, mundo, Dios más mundo es igual a mundo. Dios más mundo es igual a mundo. Así está en la calculadora de Dios. Pues Él dice: o tú estás conmigo o tú estás contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Sí, porque esos varones pudieron haber hecho ese análisis, esa conclusión. No. Y Sadrach le dice: Abednego, vamos a evitarnos ese problema. Vamos a salir de ese paso, porque ese hombre es un rato que nos está pidiendo a nosotros que nos postremos ante su estatua y ya, y después eso se acabó. Él no nos está diciendo que dejemos de creer en Jehová. Pero ellos sabían que ese caso no estaba abierto a discusión, porque eso estaba decidido desde hace tiempo, desde el día que por la gracia de Dios decidieron seguir a Cristo. Este caso tiene que estar decidido
desde el día que tú decidiste servir a Cristo por la gracia de Dios. Porque cantamos ese himno, pero no sabemos o no tomamos en cuenta la gran historia que hay detrás de ese himno. Cuando ese hombre abrió su boca y dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estaba siendo amenazado, estaba bajo amenaza, como Sadrach, Mesach y Abednego. Cada estrofe tiene una historia. Cada estrofe de ese himno tiene una historia. Porque tú sabes que el enemigo va aumentando sus amenazas, va aumentando sus ataques. Cuando ve que lanza par de flechas, no te alcanza o no le hace caso a eso, va y lanza más. Te va apretando la tuerca a ver qué tú vas a hacer. Si es verdad, que si es un capricho o si el asunto es verdad. Cuando tú ves que aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo. En ese estrofe, ya este hombre ya estaba sin familia. Si tiene que ir solo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No es necesario que te respondamos acerca de esto. Ellos le pusieron el asunto bien claro al rey. Pero eso no es algo que se hace solamente de boca. Mi pregunta para ti en esta mañana: con tu manera de vivir, con tu estilo de vida, ¿le has dejado entender con toda claridad al enemigo que tu decisión de seguir a Cristo Jesús no está abierta a discusión? O tú eres como Nabucodonosor, que en un momento dado eres capaz de hacer una elocuente, una declaración poética acerca de lo que es la grandeza de Dios, la majestad de Dios, y paralelo a esto tú sigues viviendo tu vida como a ti te plazca. ¿En qué lado tú eres? Porque esas dos vidas, o esas dos actitudes, la actitud de Nabucodonosor y la actitud de esos varones judíos, se contrastan. Son dos actitudes opuestas. Uno haciendo bonitas declaraciones acerca de la grandeza de Dios, pero mira lo que está haciendo ahora. Mira lo que ha hecho. Ha levantado una estatua y está obligando a los verdaderos siervos de Dios a postrarse ante esa estatua. Era declaración nada más. Una fe teórica. ¿Tu fe cómo es? ¿Teórica o práctica? ¿Es teórica o práctica tu fe? Porque la fe teórica la tiene todo el mundo. Todo el mundo. Sal ahí afuera y pregúntale a la gente: ¿Dios es grande? Que dice: oh, ¿qué pregunta es esta? Si Dios es grande. Ah, pero tú no sabes todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo he visto maravillas de Dios. Yo he visto la grandeza de Dios. Pero examina su vida para que tú veas. Hay una incoherencia, una inconsistencia. Y lo que hizo que la declaración de esos muchachos haya sido poderosa no fue solamente la declaración en sí. Porque hay gente que pueden hacer esa declaración teniendo presente de que yo sé que mi Dios me va a sacar de eso. Yo sé que mi Dios no va a permitir que yo sea lanzado en el horno. Sí. Y a la hora de, cuando ven, bueno, que pensaban que Dios iba a intervenir, Dios no interviene. Y no, espérate, vamos a hablar. Sí. Todo eso existe. Por eso, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu determinación? Sí, ellos han hecho una bonita declaración, o le han dado una buena respuesta al rey, pero todavía existía la posibilidad de volver atrás. ¿Cuánta gente que han peleado batallas, trae batallas, y se ven frente a una clase de batalla y salen corriendo? Y salen corriendo. Los muchachos hasta ahora pudieron haber estado presumiendo.
Sí. Sí, porque hay gente que andan de presuntuosos, de actanciosos. No lo hacen sabiendo que eso le puede costar lo que sea. Le puede costar su vida. No, ellos lo hacen porque ellos son los de la clase del evangelio de la prosperidad. Que ellos lo que ellos entienden que Dios siempre va a venir para impedir que algo malo les pase. Sobre esa base que andan de presuntuosos. Pero ese no era el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, no. Porque oigan lo que ellos le dijeron al rey. Aparte de esa respuesta en el verso 16. En el verso 17 dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Estamos claros que Él puede librarnos, pero no sabemos a ciencia cierta si Él lo va a hacer, porque Él es Dios. No sabemos qué planes Él tiene para con nosotros aquí en Babilonia. No sabemos que si en su sabio consejo no ha determinado que nosotros seamos lanzados al lago de al horno de fuego ardiendo y ser quemados, porque Dios se glorifica de diversas maneras. Dios también se glorifica cuando, a pesar de que el servicio de alguien a Él le vaya a costar la vida, esa persona se mantiene firme hasta la muerte. Hasta la muerte. Le dijo a la iglesia en Esmirna, dijo: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Dios se glorifica cuando sus hijos se mantienen firmes, fieles, aún viviendo que su vida va a ser cortada aquí. Él se glorifica. Entonces ellos dicen: bueno, no sabemos qué va a pasar, no sabemos. Sabemos que Él tiene demasiado poder, oh rey Nabucodonosor, para Él librarnos de todo. Pero no sabemos si Él lo va a hacer. Él es Dios. Nosotros tenemos la mente limitada. No sabemos qué Él quiere hacer en ese momento. Pero una cosa que tú sabes, sepa eso, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, aunque Dios no vaya a librarnos de ese horno de fuego. Porque nuestra esperanza en Él no radica solamente aquí. Nuestra esperanza en Él no se resume a esta vida. Él nos acompaña aún más allá de la muerte. Es más, ahí que vamos a empezar a vivir de verdad. Así que haz como tú quieras. Haz como tú quieras, porque ni la muerte es problema para nosotros. Porque absolutamente nada en esta vida, absolutamente nada en esta tierra puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque lo más que tú puedes hacer, tú nos estás amenazando con un fueguito que nos va a quemar al instante. Después de un tiempo, ardemos ahí, morimos. Pero hay un fuego que arde por toda la eternidad que te espera a ti si tú no te arrepientes. Así que es lo que tú vas a hacer. No pierdas tu tiempo pensando que nosotros vayamos a cambiar de opinión. No, eso no pasa, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, tenemos la cosa clara. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y sabemos con quién contamos. Y no vivimos a la luz de las cosas que nos acontecen aquí. Vivimos a la luz de la eternidad. Vivimos desde la perspectiva de la eternidad. Haz lo que tú quieras. Ellos no sabían la ciencia cierta lo que vaya a pasar. Pero su fe no dependía de lo que pasara o no. Su fe, la fe que no se doblega, es una fe que no depende de las circunstancias de aquí. Pero si la fe de alguien depende de las circunstancias de aquí, ante la primera amenaza, ante la primera presión, se va a doblegar. Se va a doblegar. Porque su fe depende de circunstancias. Porque hay gente que su fe es como la onda del mar. Es conforme a cómo esté el panorama. Conforme a cómo estén los vientos. Si están a favor o si están contrarios. Pero la fe que no se doblega no es así. Sea cual sea su circunstancia, sigue hacia adelante. Sea cual sea su situación, sigue hacia adelante.
Porque su decisión está tomada. He decidido seguir a Cristo. Atrás no volveré. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Venga hambre, venga sed, venga desnudez, venga persecución, venga abandono, venga soledad, venga lo que sea que venga. Yo no voy a volver atrás. Me abandoné padre, me abandoné madre. Jehová me va a recoger a mí. Por eso no voy a volver atrás. Viene la muerte. Ahí sí es verdad. Ahora que voy a estar cerca de mi Dios. Por eso no voy a volver atrás. Bueno, ante esa radicalidad de esos hombres, el rey ahora sí que se enfureció de verdad. Y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y lanzaron a los 3 judíos, a esos 3 varones, los lanzaron al horno de fuego ardiendo. ¿Sabes una cosa? Puede ser que Dios no impida que seas lanzado al horno ardiendo, pero estará contigo en medio del fuego. Tú no me escuchaste. Puede hacer caso que Dios no impida que tú seas lanzado al fuego, porque Dios no le ha prometido esto a nadie. Diga, no, que no voy a permitir que tú pases por el fuego. E incluso a través del profeta Isaías, ¿cuál ha sido la promesa que se le ha hecho a Israel? Cuando pases por el fuego, no arderá en ti el fuego, la llama no arderá en ti. Hay momentos que sí, Dios va a permitir que tú seas lanzado en el fuego. Hay momentos que sí, Dios va a permitir que tú pases por ciertas pruebas, por más amargas que puedan ser, pero con una cosa sí tú podrás contar siempre, es con su presencia, porque Él es Dios responsable. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú te puedes ver en lo que sea que tú te veas, tú puedes confiar en Él, tú puedes tener toda certidumbre de que su presencia está contigo, aunque el panorama se vea, aleluya, de una manera que parezca que no, pero Él está contigo. Él está a tu lado. Él va contigo. Nunca te va a dejar solo. Dios nunca deja solo a los suyos. Esos varones fueron lanzados a ese horno ardiendo. Ya Nabucodonosor pensaba que él se había salido de ellos. Nabucodonosor pensaba que él había dado una lección en Babilonia a través de lo que él había hecho con esos varones. Pero tú sabes algo, dice la Biblia, mientras el rey, o sea, la evidencia no está en la Biblia, pero se sabe que él estaba sentado presenciando la ejecución de esos varones judíos. Él estaba sentado ahí, pero en el verso 24 la Biblia dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: claro que sí, fue así, es verdad, oh rey. Pero él dijo: pero hay problema aquí. Ustedes echaron 3, y no solamente 3, echaron 3 atados, pero ahora veo 4 hombres paseando del fuego. Jehová a tu lado. Oh, gloria a Dios. El fuego prueba va a ser un momento de paseo para ti, para tú ser llevado al lugar donde Dios quiere que tú estés. El paseándose en medio de un horno ardiendo que se calentó, se mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado, y estaban atados, y ahora están de pie. Y hay uno más, hay otro más, 4 hombres. 4 hombres. Antes yo pensaba que era algún sueño que había tenido el rey, pero no, es sentado que estaba el hombre. Por eso que se espantó y se levantó. Estaba ahí él presenciando, porque esa gente son terribles. ¿Tú crees que él se iba a perder esa película para darse satisfacción? Esa película de terror, esos sádicos, para él sentirse satisfecho. Esa gente que disfrutan el dolor del otro, que sufren de eso. Se me olvida esa palabra, como dicen. Se disfruta el dolor ajeno. Si él se iba a perder esto, de sentarse ahí a presenciar, a ver qué estaba pasando ahí, a escuchar los gritos de ellos, se levantó, se espantó, y cuando salió y los llamó y vio esos 4, se acercó al horno. Ya
Ya el fuego, se había bajado, porque los que lanzaron, ese fuego estaba tan caliente, los que lanzaron a esos varones, el fuego los mató. Ni eso le importó a Nabucodonosor, porque a esa gente no le importa la vida del otro. Y llamó a Sadrach, Mesach, Abednego en medio del fuego y les dijo que salieran. Jehová sí Jehová sí sabe hacer su cosa. El mismo que mandó a echarlos en el fuego ahora los está llamando. Salgan, vengan muchachos. Yo reconozco mi derrota. Reconozco mi derrota. Vengan, salgan. Porque si ustedes están vivos ahí paseando, ya, ¿qué puedo yo hacer con ustedes? Salgan. Y juntó a su gabinete otra vez. Pero no ahora, no es para mandarlos a postrarse ante estatua, sino a decirle, primero a darle honra, a bendecir a Jehová. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y mandó a que no se hablara blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El que lo hiciera, que sea descuartizado. Todavía el corazón de ese hombre tiene problemas. Tiene problemas. ¿Se dan cuenta? Bendijo a Jehová, pero sigue con un corazón no regenerado. Las maravillas que presenciamos, lo repito, no regeneran, no transforman vidas. Es el poder de Dios que transforma vida. Para terminar, muchos hubieran caído en esa trampa en estos tiempos. Muchos hubieran caído. Porque a veces el mundo no te pide que renuncies a tu fe. No. Pero sí te presiona a hacer cosas que son contrarias a ella. Y así es como si te estuviera poniendo la cosa fácil, pero es una trampa. Es una trampa. Por eso, ante esa situación, tenemos que mantenernos firmes en nuestros valores y no ceder, sabiendo que Dios nunca deja solos a los que le honran. Dios te bendiga. Dios te guarde.